Tenía muchas ganas de empezar esta nueva serie. La verdad que poder observar y contar lo que pasaba cada año en el mundo de los videojuegos ha sido algo que me rondaba la cabeza y quería traeros de algún modo u otro. Por ello, de vez en cuando iré trayendo esta serie al canal, donde iremos viendo año a año lo que pasó en el mundo de los videojuegos. No nos pararemos a analizarlo todo porque serían vídeos muy extensos, la verdad, pero sí que veremos los hechos más relevantes de cada año. He decidido comenzar por este 1990 porque empezaba una nueva década, y el mundo y sobre todo la industria del videojuego comenzaba a cambiar a pasos de gigante. Así que aquí empieza este primer episodio de ¿A qué jugabas entonces? Año 1990. 1990 fue un año de cambio. La década de los 80 tocaba a su fin, pero 1990 aún mantendría vivo de alguna manera la llama de los 80. Este fue un año, como digo, de cambios muy importantes a nivel mundial. Parecía que la paz fuera a ser la tónica principal de esta nueva década. La Guerra Fría tocaba a su fin con la unificación oficialmente de las dos Alemanias tras la caída del muro de Berlín un año antes. Nelson Mandela salía de la cárcel tras 27 años preso en el país sudafricano. Este año fue de especial importancia para el continente americano, ya que en Chile finalizó la dictadura militar de Augusto Pinochet y en Nicaragua la guerra civil entre los contras y los sandinistas llegó a su fin, con la ascensión al poder de Violeta Chamorro, la primera presidenta mujer de la historia de Nicaragua. Mike Tyson perdió en Tokio contra James Buster Douglas, en lo que sería para muchos una de las mayores sorpresas de la historia del boxeo. La Alemania federal de Lothar Matthaus se proclamaba campeona del mundo de fútbol frente a una selección argentina que lo dio todo en esta Copa del Mundo de Italia 90. El telescopio espacial Hubble fue lanzado al espacio, el cual sirvió durante más de 33 años a la ciencia y a la exploración espacial. La actualidad española fue cuanto menos pintoresca. Una jovencísima Marta Sánchez animaba a los soldados españoles en los Emiratos Árabes previo a la Guerra del Golfo. Además, una floreciente industria televisiva nacería para cambiar las vidas de millones de españoles, ya que las cadenas de televisión Antena 3 y Telecinco comenzaron a emitir este mismo año. En cuanto al cine, este aún tenía ese sabor de los años 80. La mafia todavía seguía siendo un tema más que recurrente. Coppola lanzó su tercera parte de El Padrino, para unos una buena película de mafiosos que intenta cerrar la trilogía de los Corleone, para otros una secuela innecesaria que mancharía el legado de El Padrino. Buena o mala, lo que está claro que la película por excelencia de mafiosos de este año se la llevó Goodfellas, o como se llamó en España, uno de los nuestros. Martin Scorsese da una lección magistral de cine uniendo a un elenco de actores realmente soberbio, dejando sin duda una de las mejores películas de la década de los 90. Pero no solo de mafiosos vive el cine. Este fue el año en el que Demi Moore se enamoró de un fantasmagórico Patrick Swayze en Ghost, o del que Johnny Depp haría un papel memorable junto con Tim Burton en Eduardo Manos Tijeras, aunque el Oscar se lo llevaría Bailando con Lobos, este drama del oeste americano dirigido y protagonizado por Kevin Costner, el cual sería uno de los últimos grandes westerns del cine. ¿Y cómo fue el 1990 para el mundo de los videojuegos? ¿A qué jugábamos entonces en este primer año de la década de los 90? Pues por aquel entonces no teníamos un concepto tan abierto como lo tenemos hoy día del mundo del videojuego. Jugar a la consola o al PC seguía siendo una cosa de niños o de frikis. Pero esta, sin duda, fue la década que cambió este concepto, y este 1990 puso las primeras piedras de los cimientos del videojuego moderno. Las videoconsolas ocupaban un espacio especial en las casas de cada uno de nosotros, y como si de una superviviente de la década de los 80 se tratase, NES continuaba manteniendo una cuota de usuarios muy grande a lo largo del globo. Hay que pensar que el mundo vivía a otro ritmo más lento. Las cosas tardaban mucho más en salir de sus países de origen.
origen. Hoy día estamos acostumbrados a los lanzamientos mundiales, pero antaño no era así. Como decía, NES o Nintendo Entertainment System, que es como fue bautizada, fue lanzada en 1983 en Japón, donde también se la conoció como Famicom, llegando 2 años después de su lanzamiento a Norteamérica. Pero no fue hasta el 1987 que llegó a España, casi 4 años de diferencia. NES fue una de las consolas más exitosas de los 80 y sin duda en este 1990 aún seguiría dando guerra. Este año NES nos dejó muchísimos títulos para el recuerdo. Como no podía ser de otra forma, Nintendo y sus infinitas ideas imaginaron este Dr. Mario, un videojuego de puzzles donde tendríamos que alinear colores en forma de cápsulas para derrotar a los malvados virus infecciosos. Los juegos de puzzles y los plataformas fueron una constante en esta época, y como no, el fontanero más famoso del mundo se vestiría de doctor para ayudarnos en esta tarea. Pero si los 90 se caracterizaron por una cosa es por las grandes figuras del cine. El cine y los videojuegos eran aún dos mundos que tardarían en acercarse mutuamente, aunque hay alguna excepción como veremos más adelante, pero los cameos o los videojuegos protagonizados por alguna estrella no eran una cosa demasiado extraña. De este modo llegaría este Jackie Chan's Action Kung Fu. Este era un videojuego de plataformas de acción de scroll lateral, algo bastante típico en esta época. En él tendríamos que ayudar al famosísimo actor a recuperar a su hermana de las garras de un malvado enemigo. Y si hablamos de juegos de acción de scroll lateral, no podemos olvidarnos del genial Ninja Gaiden 2. El 1990 tiene grandísimos videojuegos, y este sin duda es uno de ellos. Posiblemente sea el mejor de la trilogía original publicada en consolas Nintendo. Su argumento era una continuación del primer juego, donde Ryu Hayabusa tendrá nuevos poderes y habilidades para enfrentarse al malvado Astar. La dificultad siempre ha ido de la mano con esta saga y para algunos es de los videojuegos más retadores jamás creados para consolas de 8 bits. Otro juego que ya ha aparecido en el canal es el de Mad Max, que haría las delicias de todo fan de la saga en este 1990, y si te interesa ya lo hemos tratado en el vídeo dedicado a esta salvaje franquicia. Evidentemente, si hablamos de videojuegos de plataformas tenemos que hacerlo de Mega Man, porque este año los japoneses pudieron disfrutar de la tercera entrega de la saga para NES. Mega Man 3 continuaba con los esquemas típicos de sus anteriores entregas. Había que superar el nivel para llegar al enemigo final tras cada escenario y así completar una trama que seguía tras los eventos de Mega Man 2. El ya mítico Kenji Inafune estaba detrás del diseño de esta entrega y aunque en entrevistas posteriores este no quedó demasiado contento con esta entrega, la realidad fue que tanto crítica como público la consideraron una gran secuela. Capcom quedó muy contenta con este tercer Mega Man, ya que consiguió vender más de 1 millón de copias. Si hay un nombre en la industria del videojuego que ha llegado y se ha mantenido hasta nuestros días, esa es Final Fantasy. Final Fantasy es historia del RPG. En este año 90 ocurrió una cosa bastante curiosa con esta franquicia, ya que tuvimos 2 entregas simultáneas, y me explico. Como he dicho, en Japón las cosas iban muy adelantadas y es por ello que Final Fantasy publicaba su tercera entrega en el país del sol naciente, y a su vez a América llegaba la primera entrega de la legendaria saga. Esta primera entrega tiene una historia increíble ya que llegó para salvar de la bancarrota a Squaresoft, y para ello Sakaguchi se sacó de la chistera este Final Fantasy. Esta primera entrega nos ponía a los mandos de los Guerreros de la Luz, quienes tendrían la tarea de vencer a los 4 monstruos elementales, y con ellos salvar el mundo. Por su parte, Final Fantasy III nunca salió de Japón hasta el remake que se hizo en Nintendo DS en el año 2006. Para casi todo el público occidental fue una entrega bastante desconocida a la que se le hizo justicia años después. Japón en este cambio entre décadas iba a la cabeza de toda innovación tecnológica, y cómo no en el mundo de los videojuegos. Nintendo siempre ha sido una compañía pionera y muy ambiciosa. La generación de los 8 bits estaba llegando a su fin y este cambio entre décadas supuso la entrada de la que sería la cuarta generación de consolas.
Es por ello que este fue el año del lanzamiento de Super NES, o como la conocemos aquí popularmente, Super Nintendo, la cual no llegaría hasta años posteriores a Europa y América. Esta fue una transformación a todos los niveles. El cambio de los 8 a los 16 bits fue un salto tanto gráfico como jugable. Esta videoconsola cambiaría el paradigma en el mundo de los videojuegos durante los años venideros. Pero no solo Nintendo tendría la exclusividad de los 16 bits, porque Sega también daría un puñetazo en la mesa con la increíble Mega Drive. Lanzada en 1988 en Japón, no sería hasta el primer año de la década de los 90 cuando desembarcaría en Europa. And so it was, he brought forth Genesis, a system with twice the power, twice the intelligence, twice the challenge, twice the fun. Mega Drive es también conocida como Sega Genesis en América, y se presentaba como la sucesora de Master System, la mítica consola de 8 bits de Sega. Esta videoconsola tuvo una aceptación increíble por el público occidental. En América y Europa fue una consola que vendió muy bien y que supo adaptarse a este mercado, aunque en Japón no logró hacerse con el podio ya que Super NES iba muy fuerte en el mercado nipón. Pero aún habría una tercera en discordia, TurboGrafx. You are about to witness the future in video game entertainment. The TurboGrafx 16 Entertainment Super System. 16-bit power, arcade quality graphics, and an unbeatable selection of titles. We'll show you what's available now and sneak previews of what's coming. Y es que la historia de esta videoconsola es fascinante. Lanzada con el nombre de PC Engine en Japón y desarrollada por la NEC Corporation en colaboración con Hudson Soft, la cual sería una subsidiaria de Konami más adelante. TurboGrafx llegaría a Occidente en este 1990. Lo que la diferenciaba de sus dos competidoras era la ausencia de cartuchos. Aquí se utilizaban las Hue Cards, las cuales eran mucho más baratas de producir que los cartuchos de la competencia. El problema fue que muchas de estas tarjetas no tenían la memoria suficiente y los juegos tenían que venir divididos en varias de estas tarjetas. La solución fue realmente innovadora, ya que se ideó un periférico que permitía la lectura de CD-ROMs. Esto en un futuro fue, como ya sabemos todos, copiado por absolutamente todas las compañías. El mayor problema de TurboGrafx fue su tecnología algo anticuada, ya que su procesador gráfico era de 16 bits, pero el procesador de la consola seguía siendo de 8, lo cual era un paso atrás frente a la competencia, la cual la dejó fuera del mercado en muy poco tiempo. Pese a todo, el 1990 fue un gran año para esta videoconsola. Pero, ¿qué videojuegos ofreció la cuarta generación de videoconsolas en el año 1990? Pues sin duda una gran cantidad, tantos que no podríamos ponerlos todos en este vídeo. Muchas sagas dieron el pistoletazo de salida este primer año de los 90, como fue el caso de F0. El ya mítico videojuego de carreras futuristas inició sus andaduras en Super Nintendo. F0 es una de las sagas más relevantes dentro del ecosistema de Nintendo. Personajes como el Capitán Falcon están dentro del extenso imaginario de esta compañía. Este es un videojuego importantísimo, ya que ayudó a sentar las bases del género de carreras en consolas, no solo por su elevada dificultad y el manejo de las naves, sino que su estilo visual también ayudaba a dar esa sensación de hipervelocidad. Y si antes hemos hablado de Jackie Chan y los cameos de grandes actores, ahora tenemos que hablar del icónico Michael Jackson's Moonwalker. Este fue un videojuego lanzado en numerosas plataformas, pero quizá su versión más recordada sea la de Mega Drive. En este Moonwalker tendríamos que rescatar niños de las garras del malvado Mr. Big, manejando a Michael a ritmo de Beat It o Smooth Criminal. Tendríamos que utilizar nuestros combos para pasar los diferentes niveles.
¿Y qué hay de las películas y sus adaptaciones? Pues TurboGrafx nos trajo a Europa y América este Die Hard, el juego de la jungla de cristal. Con una perspectiva cenital teníamos que tomar el control de John McClane, con el que podíamos disparar y dar puñetazos para dejar fuera de juego a nuestros enemigos, y así salvar a las buenas gentes del Nakatomi Plaza. Hay muchas versiones de este juego, como la de NES o las publicadas para PCs de la época. Este juego además incluyó niveles adicionales en entornos completamente diferentes a los del mítico edificio. Este también fue el año de Bomberman, el ya legendario videojuego de Hudson Soft. La premisa del juego era simple y adictiva, un laberinto de pasillos y obstáculos en los que tendríamos que plantar una serie de bombas para acabar con nuestros enemigos. El juego incluía un multijugador de hasta 5 personas. TurboGrafx lanzó un multitap para estas situaciones y así poder conectar hasta 5 mandos en la consola. Esta era una práctica común en estos tiempos. Hay que pensar que Internet aún estaba en pañales y el juego online era una cosa de ciencia ficción. Lo de las videoconsolas está muy bien, la verdad, pero la industria del PC no se quedaba atrás. Aquí no entraremos en los distintos modelos de computadoras domésticas. Había muchísimos modelos, Commodore, Spectrum, MSX o Amstrad, entre otras, pero todos ellos tienen entregas de videojuegos realmente memorables. El PC siempre ha tenido un aura diferente a las consolas. Los géneros a los que se jugaban antaño también eran en cierta manera diferentes a los de las videoconsolas. Sin duda, el género de las aventuras gráficas ha venido ocupando un espacio especial en este formato, y este 1990 es de especial relevancia para el género. The Secret of Monkey Island llegaba de la mano de LucasArts, considerada como una de las mejores aventuras gráficas de la historia del videojuego. Monkey Island, con su aparente simpleza y su humor, se ganó el corazón de millones de jugadores. Salido de las cabezas privilegiadas de Tim Schafer y Ron Gilbert, esta aventura nos ponía en la piel de Guybrush Threepwood, un joven que aspira a ser pirata. Durante todo el videojuego tendremos que realizar una serie de pruebas que tendremos que superar mediante un clásico sistema de point and click. Y si con Monkey Island los fans de LucasArts no habían quedado satisfechos, este año también se publicaba Loom, otra aventura de point and click, aunque algo más oscura de lo habitual. Ambientado en un futuro lejano y mezclando fantasía, el juego sigue la historia de Bobbin Threadbare, un joven tejedor con habilidades mágicas que debe enfrentarse a una fuerza oscura conocida como el Caos. Utilizando un telar mágico, Bobbin debía resolver acertijos musicales para descubrir su propósito y proteger el tejido del mundo. Loom destacó sobre todo por su enfoque único en la música y la magia, brindándonos una experiencia de juego atmosférica y cautivadora. Las aventuras gráficas estaban en plena forma, pero no solo LucasArts hacía buenos juegos. La ya desaparecida Sierra Online publicó King's Quest V. Asumimos el papel del rey Graham, cuya familia ha sido secuestrada por un malvado mago llamado Mordak. Para rescatar a su familia, Graham debe explorar diferentes ubicaciones, resolver acertijos e interactuar con personajes en un mundo de fantasía. Este fue el primer título de la saga que se tradujo al español, lo cual hace que sea uno de los King's Quests más recordados por el público hispanohablante. Pero no solo de aventuras gráficas vive el hombre. La variedad en PC siempre ha estado a la orden del día. En 1989 ya se habían publicado numerosos juegos de gestión como el SimCity de Will Wright o el Populous de Peter Molyneux, el cual se relanzó en 1990 para Mega Drive y Super Nintendo. Pero este 1990 fue un año importante para la simulación, ya que se estrenaría uno de los considerados como mejor juego del año, Railroad Tycoon, salido del cerebro privilegiado de Sid Meier. Este simulador nos proponía construir y gestionar desde cero una compañía de ferrocarril. El objetivo era maximizar los beneficios y convertirse en el magnate ferroviario más exitoso.
Dicho así, no suena tan elocuente, pero el videojuego fue un auténtico adelantado a su tiempo. Otro mítico juego de PC de 1990 fue Wing Commander, considerado por muchos el mejor videojuego de este año. El videojuego de Chris Roberts y Warren Spector se convirtió rápidamente en uno de los juegos más populares para esta plataforma, dando el pistoletazo de salida a lo que sería una gran saga de videojuegos. Wing Commander es un juego de simulación espacial y combate. En el juego asumimos el papel de un piloto de combate en una guerra intergaláctica contra una raza alienígena conocido como los Kilrathi. A través de varias misiones tendríamos que volar y luchar en naves espaciales, tomar decisiones estratégicas y participar en batallas épicas. El juego de Chris Roberts destacó por su innovador sistema de narrativa ramificada y su intensa experiencia de combate espacial, convirtiéndose en un referente en el género. Y para acabar, no podía quedarme sin mencionar a una de las sagas más importantes dentro de la historia del videojuego, Metal Gear 2 Solid Snake. Este fue el tercer juego publicado por Hideo Kojima y que sentaría las bases de la saga de espionaje por excelencia. Continuando la historia del primer juego, seguíamos a los mandos de Solid Snake, quien tenía que infiltrarse en una base para rescatar a un científico y destruir un prototipo de un nuevo Metal Gear. El juego presentaba una jugabilidad sigilosa donde primaría la infiltración y el combate estratégico sobre la acción directa. Con una trama compleja, personajes memorables y mecánicas innovadores, Hideo Kojima nos dejaba esta fantástica entrega. Como hemos podido observar, 1990 es un año cargado de nombres, de grandes sagas y de creadores que han hecho historia en el mundo de los videojuegos. La tercera y la cuarta generación empezaban a convivir de forma orgánica y la industria avanzaba imparable. Por muchos es visto como un año de transición, ya que la cuarta generación aún no había llegado del todo al mundo occidental. Pero sin duda es un año en el que muchas secuelas hicieron historia, y de la que se consolidaron muchos de los títulos a los que jugamos hoy día. ¿Y tú? ¿A qué jugabas entonces? Y si no habías nacido, ¿a qué hubieras jugado en 1990? Déjamelo en los comentarios. Y recordad, si os ha gustado, dadle a like y suscribiros.